Hospital Policlínico La Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de 5 décadas. La Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además, dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad del sueño, antitabaco, neurología cognitiva, neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnóstico, quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital Policlínico La Rosaleda. ¿Qué tal? Sean bienvenidos una semana más a Falando de Saúde, el programa de Correo Televisión que trata de cuidar de todos ustedes para que nos puedan seguir viéndonos desde sus casas o desde una tablet, desde su ordenador, porque ya saben que estamos en casi todas partes. Hoy vamos a tratar un tema delicado y a la vez complicado, pero antes de avanzar les voy a detallar lo que tenemos preparado para el programa de hoy. Hoy en Falando de Saúde entrevista a un neumólogo y un radiólogo de La Rosaleda. A continuación, los espectadores plantean sus dudas sobre el cáncer de pulmón. Y por último, aprenderemos unas recomendaciones para la dieta de las embarazadas. Pues bien, como les avanzaba, hace unos instantes, hoy tenemos a dos invitados, un neumólogo y un radiólogo. Para usted no es la primera vez, doctor Vilas, bienvenido. Hola, muchas gracias. No es la primera vez. No es la primera vez, pero quien sí, estrena en este programa es el doctor José Manuel Torregrosa, que es radiólogo del Instituto Policlínico La Rosaleda. Bienvenido. Buenas tardes. Bueno, el hecho de que tengamos a dos especialistas en este programa es porque juntos forman un equipo que es capaz de detectar y, si es necesario, tratar una enfermedad bastante temible por todos, como es el cáncer de pulmón. La enfermedad oncológica, pues, más común y, por desgracia, de peor pronóstico. De hecho, y según datos de la Asociación Española contra el Cáncer, se espera que esta enfermedad la padezcan más de 40.000 personas en el año 2035. Así que, doctor Vilas, ¿por qué es el cáncer de peor pronóstico? ¿Por qué es este mal tan temible hoy en día? De todos los cánceres, aparte de ser el de mayor prevalencia, el más habitual, tiene una particularidad, y es que solamente da síntomas en fases tardías de su desarrollo. Como todos los tumores, tiene un crecimiento en el tiempo y de ese crecimiento, sobre todo, derivan sus principales síntomas. Pero el problema es que el cáncer de pulmón da habitualmente estos signos que puede percibir el paciente cuando ya está en un tamaño enorme o ya diseminado metástasis a otros órganos. Además, hay otra particularidad del cáncer de pulmón, y es que el único tratamiento curativo para el cáncer es la cirugía, es la resección, es decir, extirpar el tumor y una parte de tejido sano que lo circunda. Y esto solamente se puede hacer cuando el tumor tiene un pequeño tamaño o cuando no invade órganos imprescindibles para la supervivencia. Con lo cual, si sumamos una detección tardía con una cirugía curativa solamente en fases tempranas, eso nos da la explicación de por qué, en gran parte, muchos de los casos, desgraciadamente, acaban siendo fatales. Mencionaba hace unos segundos, lo dejaba ahí, hablaba de los síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas que presenta el paciente cuando ya tiene ese tumor en su cuerpo? No hay unos síntomas específicos y, de hecho, puedes encontrar dos pacientes con una presentación totalmente diferente. Derivados de la presencia en el pulmón, pues son muy sospechosos a veces
pues los esputos con sangre, son muy alarmantes, aunque no es la única causa, ni siquiera la más frecuente. Es decir, una neumonía, por ejemplo, una bronquitis, también pueden tener esputos con sangre. A veces también si invade gran parte del pulmón y deja una parte del pulmón sin funcionar, pues el paciente percibe que le cuesta respirar, una cierta dificultad respiratoria mayor de lo habitual, o tos, si invade las vías respiratorias más importantes, y después fiebre si provoca una neumonía por obstrucción de un segmento del pulmón. Y fuera de eso, pues los síntomas habituales de los cánceres, es decir, la pérdida de apetito, pérdida de peso, una fiebre no explicada, o sobre todo unas décimas de fiebre no explicadas, una falta de actividad general, un decaimiento general sin una causa explicada. Y aparte de eso, a veces, pues en algunos casos, incluso puede interferir con algunos sistemas hormonales del organismo y dar otros síntomas más variados, pero ellos son más raros. En las fases iniciales realmente no dan ningún síntoma, y cuando da esos síntomas muchas veces ya está en un grado de progresión tal que ya no es curable. Doctor Torregrosa, llegamos a la fase de diagnóstico. ¿De qué manera se diagnostica el cáncer de pulmón a un paciente que llega a la Rosaleda? Bueno, principalmente el diagnóstico es clínico-radiológico. Clínico es decir, por los síntomas que presenta, como ha dicho mi compañero, por los síntomas que presenta el paciente, que pueden ser pues, muy variados y no son específicos. Pues, tos, expectoración con sangre, dolor en el pecho, dolor torácico, etc. Generalmente esos síntomas están reservados a tumores con un desarrollo grande. Los tumores, por así decirlo, de pequeño tamaño, los tumores que tendrían un pronóstico bueno, esos generalmente no van acompañados de síntomas. Están completamente asintomáticos y únicamente se detectan por métodos de imagen, generalmente la radiología simple y de una forma mucho más sensible y con mayor precisión el TAC, ¿no? En esta imagen, por ejemplo, en esta imagen, por ejemplo, ¿qué es lo que es una placa de tórax, es radiología simple. ¿Sí? Y podemos detectar ya un nódulo que está en el lóbulo superior izquierdo, que está señalado con la flecha, que sería la información que nos proporciona esta prueba de imagen. Es una información limitada, no sabemos el volumen, la extensión, si hay afectación ganglionar, aquí parece que no la hay, pero es una prueba de primera línea que tendría que ser completada con un estudio de TAC, ¿no? Claro, o sea que digamos que al principio se recurre a una prueba convencional, por ejemplo, como esta. O de entrada perfectamente también se podría hacer un TAC de tórax, que sería la prueba de, por así decirlo, de elección para el diagnóstico, para la detección y para ver la extensión que pueda tener. Tenemos otra imagen aquí. Otra imagen aparece aquí en la base pulmonar derecha. No tenemos la proyección lateral, pero bueno, hay una opacidad que vendría a ser esta y bueno, corresponde también a otro tumor, a un cáncer de pulmón. Este parece de un tamaño mayor y esas serían pues, las dos formas de diagnosticar por métodos de imagen, la radiología simple y el TAC, ¿no? Las más utilizadas. Este sería un estudio de TAC en el que vemos una gran masa en el pulmón derecho. De aquí ya podemos ver también afectación de vasos pulmonares, que implica un peor pronóstico. Comparativamente entre los dos métodos expuestos, el TAC es más preciso. Es mucho más preciso y es la prueba de elección tanto para la detección y caracterización local o valorar el grado de extensión local. Tenemos el diagnóstico hecho, doctor Vilas, pero llegamos a la fase de tratamiento. Aparte del quirúrgico, ¿existe alguna otra posibilidad más? Sí, sí existen, pero desgraciadamente la única curativa es la cirugía. Tenemos aparte de la cirugía, que es una resección más o menos extensa, dependiendo del tamaño del tumor y a qué órgano nos afecte. Tenemos también la quimioterapia y la radioterapia. Normalmente, si es un tumor de muy pequeño tamaño, puede recurrirse solamente a la cirugía, o a veces se da algo de quimioterapia, se llama coadyuvante, y si el tumor tiene mayor tamaño, pues a veces recurrimos incluso a las 3 modalidades. A veces incluso si el tumor está un poco extendido de más, damos un poco de quimio, a veces reduce un poco su tamaño y podemos operarlo con garantías, pero esas 3 son los pilares básicos del tratamiento del cáncer de pulmón hoy en día. En la Rosaleda realizan un programa de detección precoz de cáncer de pulmón. Es lo que se conoce como cribado, ¿no es así? Cribado de cáncer de pulmón. Entonces, efectivamente, detectar a tiempo una patología como esta es todo un reto para este hospital. ¿En qué consiste este programa de cribado y cuánto tiempo tardan en obtener un resultado, doctor? Bueno, el programa de cribado consiste en emplear el TAC con una dosis de radiación baja.
para detectar pues, nódulos de este tamaño, nódulos que puedan ser abordables. Hay que recordar, y vuelvo a insistir en lo que ha dicho antes mi compañero, que las posibilidades de curación va a estar precisamente en los cánceres de pequeño tamaño. Por eso voy a dar algunos datos epidemiológicos que son muy ilustrativos, ¿no? En un estudio que se hizo recientemente, en el que se valoraba, era retrospectivo, de casos ya ocurridos, se comprobó que la supervivencia a los 5 años era del 53% de los pacientes que tenían al momento de diagnóstico un cáncer limitado al pulmón. Imaginemos un caso similar a este, ¿no? Tan solo del 26% cuando había afectación ganglionar torácica y cuando había metástasis a distancia, es decir, afectación de vísceras, por ejemplo, hígado, glándulas suprarrenales. Cuando existía metástasis a distancia, la supervivencia a los 5 años era tan solo del 3,9%. Claro. Del total de pacientes incluidos en el estudio se comprobó que al momento del diagnóstico solo el 15% de ellos estaba en el primer estadio, es decir, con el tumor limitado. De ahí que los esfuerzos que se han dirigido en realizando estudios es a buscar un método que sea rentable desde el punto de vista diagnóstico, no solo económico, que sea rentable para detectar el cáncer en estadios más precoces. O sea que lo que buscamos con este método es una detección precoz. Y el método, ya lo he dicho, es una realización periódica de pacientes de alto riesgo, fundamentalmente fumadores con un hábito tabáquico importante, reciente o pasado, someterlos periódicamente a un screening, a un cribado con un TAC de baja dosis. Que es un TAC torácico sin contraste, lo único que lleva menos dosis de radiación. Bien, con lo cual no hay que tener tanto miedo, ¿no? Porque bueno, siempre pensamos que nos van a radiar demasiado y sobre todo si es para hacer ese tipo de pruebas precozmente, ¿no? Pues hombre, hay una carga de radiación. Puede ser contraproducente para nosotros. Ponderar el riesgo-beneficio, bueno, se admite que el beneficio va a ser mayor porque la dosis es muy bajita, comparativamente con un TAC de tórax hecho con técnica estándar, ¿no? ¿Solamente va dirigida a pacientes de alto riesgo o, por ejemplo, una persona que no tenga antecedentes familiares y que ahora esté viendo el programa y diga, bueno, pues es que yo quiero mirarme por si tengo algo por ahí? No, al principio los criterios son bastante estrictos y es porque solo se ha demostrado que el daño potencial que hacemos con la radiación está contrarrestado por los beneficios en pacientes de alto riesgo. Es decir, si haces un programa de cribado a toda la población, la radiación, aunque sea muy baja, como ha dicho mi compañero el doctor Torregrosa, siempre emites algo de radiación que va a absorber el paciente y el daño de la radiación es acumulativo. Entonces, en un paciente de alto riesgo, con un porcentaje alto de probabilidad de encontrar un cáncer, date cuenta que en los estudios que ha hecho con una población similar a la que queremos incluir en este programa de cribado, la esperanza de encontrar un cáncer de pulmón a 5 años es de un 5%. Entonces, con esos pacientes de alto riesgo, es rentable someterlos a una radiación para que tengas muchas probabilidades de encontrar un cáncer que sea curable. Pero a la población en general le estás haciendo probablemente más daño que el beneficio que vas a obtener con este programa. Ya nos anticipó algunos datos estadísticos acerca del éxito o no de este cribado, pero ¿se aventuraría a decir qué es lo que va a pasar de aquí a unos años con este tipo de cáncer? ¿Avanzaremos en la curación? Bueno, de entrada ya hay un estudio, o por lo menos un estudio que es el de referencia, que ha documentado una reducción de la mortalidad utilizando este método de screening para la reducción del cáncer de pulmón, ¿no? Es probable que el beneficio que ya está demostrado se corrobore con otros estudios y en programas ya de menor dimensión y particulares locales como pueda ser este, ¿no? Una vez más, doctor Vilas, porque aparte usted quizás es el abanderado de decir que no fumemos, y me parece muy bien además, insistimos en que el tabaco pues solamente pues nos trae problemas, daña nuestra salud. Pero imagino que además existen pacientes que sin haber fumado activamente, me refiero a los pasivos como yo, también estamos en riesgo, ¿o no? Sí, pero en principio tenemos que basarnos para establecer una población a la que queremos dirigir el programa en los estudios científicos que hay hasta el momento.
hasta el momento se ha comprobado como pacientes de alto riesgo a los grandes fumadores. Es decir, en el ensayo norteamericano que hacía mi compañero de referencia, que fue el primero en demostrar reducción de la mortalidad con un método de cribado basado en el TAC de tórax, solamente incluía pacientes que habían fumado por lo menos lo equivalente a un paquete diario durante 30 años y que no lo habían dejado hace más de 15 años. Entonces, nosotros, basándonos en otros científicos, tenemos que ir a esa población, a grandes fumadores. Después, algunas sociedades científicas han ampliado un poco el espectro a quizá fumadores no de tanta duración, pero con algún factor de riesgo añadido. Por ejemplo, el familiar de primer orden de un paciente de cáncer de pulmón tiene una carga genética que no podemos obviar. Entonces, grandes fumadores con esa carga genética, aunque no lleguen a los 30 años, pues con un poco menos también se incluyen. O gente que ha trabajado con sustancias radiactivas, los mineros del uranio típico, gente que ha trabajado con el asbesto, que también es un producto cancerígeno que en la industria se ha empleado mucho en la antigüedad. También gente que, por ejemplo, ha estado expuesta, aquí en Galicia tenemos un problema grave que es el radón en los domicilios, gente que ha estado expuesta al radón, pues gente que ha trabajado a lo mejor en zonas donde se ha comprobado que hay una radiación de ese tipo muy intensa, también que sean grandes fumadores, pero en general el denominador común de todos ellos va a ser el ser un fumador de mucho tiempo y de mucha cantidad. ¿Tiene que ver la edad en esto? Sí, la edad tiene que ver por dos motivos. Por un lado, el cáncer de pulmón rara vez se da en gente joven, bueno, joven para lo que llaman los médicos joven. Es decir, rara vez se da en un paciente menor de 50 años, hay muy pocos casos. Y eso en cuanto a la edad mínima para incluir en el programa. Después tienes que esperar a que tenga un número suficiente de años fumados para ser de alto riesgo, con lo cual tampoco una persona de 20 años no puede llevar 30 años fumando. Es decir, tienes que esperar también. Entonces incluimos los 50 años como edad mínima para la inclusión en el programa. Y en el límite superior de la edad tienen que ser pacientes que, si le detectas un cáncer de pulmón, pueden someterse a quimio, radio o cirugía torácica. Entonces, tampoco puedes poner una persona muy mayor con unos achaques de salud muy considerables que te impidan operarlo o someterlo a quimioterapia. Podemos una edad, normalmente las sociedades científicas recomiendan una edad máxima de 79 años. Es cierto que hay gente de 80 años que está mejor que otros de 60 y hay gente de 60 que a veces ya no toleraría una cirugía. Dependemos un poco del grado de afectación general del paciente en cuanto a los demás órganos. Pero la edad normalmente estándar son entre los 50 y los 79 años. ¿De qué manera trabajan ustedes? ¿Cómo funciona el equipo? Pues en principio sería recibir al paciente en una primera consulta, ver que cumpla los criterios que tenemos establecidos como paciente de alto riesgo. Si es así, ya hacer el TAC en el mismo día. Si el paciente ya ha traído previamente un esputo, que también incluimos en el programa, una citología de esputo para intentar identificar tumores en las vías respiratorias centrales, pues ya recogemos el esputo y lo mandamos a analizar y se hace el TAC el mismo día. Pasados unos días, ya el paciente tiene una cita para venir a buscar resultados, que sería pues eso, en menos de una semana, unos resultados de lo que ha dado el TAC, de lo que ha dado el esputo y una recomendación sobre qué hacer. Si el resultado es totalmente negativo, es decir, no hay ningún hallazgo significativo, la idea es repetir el programa en pacientes de alto riesgo al año siguiente. Si detectamos alguna lesión con una alta sospecha de ser maligna, de ser un cáncer, entonces pues ya derivarlo a lo que sería el estudio histológico. Pues puede ser una broncoscopia o una punción transtorácica, es decir, algo que nos permita obtener una muestra del tejido para cerciorarnos y clasificar correctamente esa lesión. Si es una lesión potencialmente maligna, aquí, como ha señalado antes mi compañero, influye también el tamaño. Es decir, una lesión en un pulmón de un tamaño considerable, por ejemplo, mayor de 3 centímetros, tiene mucha más probabilidad de ser un tumor maligno, bueno, aparte de que a veces hay otras lesiones de ese tamaño, pero que un tumor de 5 milímetros. Si la lesión es pequeña, pues tenemos, como estos tampoco son, normalmente estas lesiones no avanzan con una gran velocidad, esperamos un tiempo y repetimos el TAC. ¿Que vemos que ha crecido a una velocidad compatible con lo habitual en un cáncer de pulmón? Pues vamos igualmente al estudio histológico. ¿Que no ha crecido, que ha desaparecido o que crece muy lentamente? Pues puede ser un tumor benigno o puede ser una infección o puede ser simplemente una cicatriz de un proceso antiguo. Y además, en cuanto al qué hacer con el paciente
Si ha aparecido, por ejemplo, la citología positiva, pues también se puede hacer una broncoscopia para ver que no tenga ninguna lesión tumoral en bueno, en sus vías respiratorias, en esa localización. Y esto es así, en grandes rasgos, lo que tenemos previsto de hacer con los pacientes. Y yo te digo, lo más habitual será que no haya que repetir el estudio hasta dentro de un año. De todas formas, hay que tener cuidado con una cosa. Sí. Hay una gran alarma, y es porque a todo el paciente que dice tiene un bulto en el pulmón se piensa que tiene un cáncer. Y yo lo comparo con las lesiones de la piel. Es decir, la mayoría de la gente que tenemos manchas solares o pecas son lesiones benignas. Claro, eso no quiere decir que tengamos un cáncer de piel, ¿no? Y Un melanoma. la mayoría no tiene un melanoma. Uh-huh. Entonces, aquí en los estudios que se han hecho hasta ahora, yo creo que en un estudio norteamericano, no recuerdo mal, pero creo que era un 33% tenían alguna lesión detectable en el TAC. Pero de ese 33%, solo el 1% eran lesiones malignas. Es como si miras la piel a todo el mundo y todo el mundo tiene alguna mancha, pero casi ninguna es un melanoma habitualmente. Pues aquí el porcentaje más o menos igual. En el pulmón puedes encontrar un montón de lesiones benignas que no tienen nada que ver con cáncer de pulmón. Pueden ser acúmulos de células defensivas que están ahí para impedir las infecciones, pueden ser cicatrices, pueden ser de neumonías. Aquí en Galicia antiguamente había mucha tuberculosis, con lo cual quedan muchos granulomas de la tuberculosis que son totalmente benignos. Entonces, para que la gente no caiga en el alarmismo, el día que entreguemos los resultados entregamos unas recomendaciones sobre qué hacer en este caso. Y la mayoría de la gente que esté tranquilos porque la mayoría de los nódulos que detectamos son benignos. La única cosa medianamente buena que se ha publicado sobre el alarmismo es que la gente que cree que va a tener algo deja de fumar en mayor porcentaje. Ah, sí, bueno, pero es el único positiva, aspecto positivo de todo el alarmismo que creemos. Entonces, en el programa incluimos ya unas recomendaciones para que el paciente no caiga en la desesperación pensando que tiene algo maligno, que muchas veces no es cierto. Hablando de recomendaciones y de manera muy, muy breve, pautas saludables que ayuden a prevenir el cáncer de pulmón, además de evitar el tabaco. Bueno, pues aparte de evitar el tabaco propio o de tus convivientes o de tus compañeros habituales de trabajo, ¿qué más recomendaciones? Pues mira, por ejemplo, desde el punto de vista laboral, cumplir a rajatabla las recomendaciones laborables, porque sobre todo en gente que trabaja en industria química o en contacto con sustancias cancerígenas, pues sí tienen su riesgo. Y después, en cuanto al cáncer de pulmón, sobre todo el tabaco es más importante. Pues eso es, la gente que trabaja pues, con asbesto, pues tomar todas las medidas de seguridad posibles. La gente que trabaja con radiación, pues también protegerse correctamente. La alimentación no tiene nada que ver, no si tanto. te pones a buscar en internet artículos sobre cáncer de pulmón y alimentación, te puedes encontrar, pero un montón y en todos los países del mundo. En relaciones así estrictamente bien demostradas científicamente no hay ninguna. Hombre, siempre se ha dicho que consumir vegetales porque tiene más antioxidantes y eso podría inhibir el crecimiento tumoral. Nunca se ha demostrado. En cuanto a la alimentación para el cáncer de pulmón no es un factor que esté demostrado que tenga una gran influencia. Bueno, pues con estas pautas tan interesantes y que todos nosotros deberíamos llevar a la práctica, llega el turno de que ustedes, los espectadores e internautas, pregunten a nuestros invitados. Como saben, pero se los recuerdo una vez más, pueden enviarnos todas sus preguntas, todas sus dudas a falandodesaude@correotv.es o si lo prefieren pueden interactuar con nosotros en las redes sociales como son Facebook y Twitter. Tenemos tiempo para una pregunta. Ana de Santiago dice, doctor, ¿es verdad que si se acumula mucosidad en los pulmones puede desencadenar en un cáncer? Pues sí y no. Sí, no, a ver. Te cuento. A corto plazo, desde luego, no. La mucosidad, normalmente el moco es una barrera protectora del aparato respiratorio. En nuestros bronquios, que son esa especie de tubitos que llevan el aire dentro del pulmón y después lo retiran, le permiten la salida, son las cañerías del aparato respiratorio. Cuando inhalamos microbios, atrapan esos microbios o esas partículas que pueden ser perjudiciales de polvo en una capa mucosa que recubre el bronquio por dentro. Es como una especie de, como estas cintas de pegar las moscas, pues algo así, la atrapan. Sí, y después tienen un sistema que va evacuando el moco hacia la garganta y después lo tragamos. Entonces, el moco en sí no es un agente nocivo. En los fumadores muchas veces se produce más moco o un moco modificado más denso, sobre todo los que tienen EPOC, que
interfiere con la ventilación correcta del aparato respiratorio, porque a veces el moco tapona las vías respiratorias. Pero ese moco tampoco tiene nada que ver con el cáncer. La única relación así muy rebuscada es que sí se ha demostrado que los pacientes que tienen EPOC tienen mayor predisposición, es decir, los fumadores que son más sensibles al efecto del tabaco, que desarrollan una EPOC, y hemos hablado aquí otras veces de ello, tienen más probabilidades de contraer un cáncer de pulmón. De hecho, uno de los factores de riesgo, de los que hablamos antes, como el radón y eso, son la EPOC. En el protocolo de cribado de cáncer de pulmón, en la primera entrevista está previsto hacer una espirometría a los pacientes para ver si tienen EPOC, porque eso es un factor para desarrollar cáncer. ¿Qué es una espirometría? Una espirometría. Yo sé lo que es, pero sí. hay Mira, personas que seguramente no lo sepan. Dicho así a lo bruto, es como una prueba de alcoholemia, pero para mirar tu capacidad pulmonar. Bien. Es decir, es una prueba en la que... Está bien explicado. Es la prueba que haces con un aparato que recoge tu capacidad pulmonar y si tus bronquios permiten el paso del aire correctamente o esta está obstruido. Y con ello, eso sabemos si el paciente tiene una EPOC, que es la forma de diagnosticar la EPOC, o un asmático que tiene una espirometría alterada, o si está en valores habituales para tu edad, peso, talla y sexo. Entonces, lo que decía, la única relación entre eso podría ser que un paciente con exceso de mucosidad por ser fumador y tener una EPOC desarrolle un cáncer de pulmón. No es un efecto directo de la acumulación de moco, pero sí hay una relación entre EPOC y cáncer. Bueno, seguro que nuestra espectadora Ana, ya ha visto resuelta su duda, así que si quieren aprender un poquito más, no se despeguen del televisor y estén atentos al consejo que desde el Servicio de Enfermería de La Rosaleda nos van a dar, pero ya. Hola, soy Rosa, matrona de La Rosaleda, y hoy voy a hablaros de unos consejos sobre la dieta en el embarazo. En primer lugar, deciros que realmente consejos, ninguno. Simplemente seguir una dieta lo más equilibrada posible y dentro de estas pautas tendremos que tener varios apartados, por así decirlo. Empezaremos pensando si la persona que está embarazada está en su peso normal o está bajo peso o está sobrepeso. A partir de estos tres conceptos tendremos que pensar en que habrá la que esté en bajo peso tomar una dieta con un poquito más de calorías, la que esté en su peso pues seguirá una dieta equilibrada con todos los aportes que se necesitan, tales como son en la base pues los hidratos de carbono, los cereales, y partiendo de ahí hacia arriba iremos por las legumbres, las verduras, los pescados, las carnes. No podemos obviar las frutas, no podemos obviar ningún alimento, todos son correctos. Hay que tomarlos en las cantidades adecuadas y que proporcionen las calorías que nosotras necesitamos para complementar nuestra actividad física y además pues tener en cuenta que la ganancia de peso es algo normal en el embarazo. Luego, lo que os decía, las embarazadas que estén pues, con un poquito de sobrepeso, pues quizás cuidar un poquito más, restringir un poquito los azúcares, los hidratos de carbono, las grasas, pues hacer una dieta un poquito más destinada a frutas, verduras, pescados no grasos y el cocinado, por supuesto, siempre con un poquito más de cuidado en no tomar productos muy elaborados, ¿no? Después, norma general, intentaremos que no consumir todo aquello que está tan de boga en la sociedad y que, bueno, que realmente es muy apetecible y que a todos nos gusta, que son, como digo yo, las dietas chatarra. Las dietas chatarra en el embarazo no, por favor, porque lo único que hacen es aportarnos cero. Y seguramente otra cosa que os preocupa es el tema de los aportes vitamínicos. Nunca toméis nada que no os aconseje o bien vuestra matrona o bien vuestro obstetra. Si él cree conveniente que tiene que haceros un aporte tanto de hierro, de yodo, de vitaminas de cualquier tipo, siempre bajo prescripción de personal cualificado. Por favor, no hagáis caso a consejos que se suelen dar a nivel de calle. Como norma general, tenéis que tener en cuenta que el embarazo es una situación que no es patológica, que es fisiológica y que por tanto no hay que comer para dos, hay que comer por dos y comer sano en la medida que todos sabemos y nada más.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en el programa de hoy. Esperamos que hayan aprendido mucho y que hayan tomado, sobre todo, nota de las indicaciones de nuestros dos invitados y que, si es necesario, también se las transmitan a sus más allegados si ven que hay cosas que no están haciendo bien, sobre todo por aquello de fumar. Muchísimas gracias por venir, doctor Andrés Vilas, neumólogo de la Rosaleda, doctor José Manuel Torregrosa, radiólogo también de la Rosaleda. De verdad, gracias por venir. A vosotros. Y a ustedes solamente me queda desearles que tengan una muy feliz semana, agradecerles que, por supuesto, estén ahí desde sus casas acompañándonos y ya saben, como siempre solemos hacer desde este programa, el mejor de nuestros deseos, salud y suerte. Centros Médicos La Rosaleda han patrocinado este programa.